Hola, hoy estamos aquí con David Moncada del equipo de los Bellos de PMG, una de las lenders con los que trabajamos y hacemos la mayoría de las transacciones. Gracias, David, por estar acá con nosotros. Un placer Gracias, acompañarlas, como gracias. siempre. Y bueno, para hablar de un tema sumamente interesante, que es el tema de los préstamos para condominios, porque muchas personas pues dicen, prefiero comprar un condominio en vez de un single family home o un townhouse porque son más económicos, ¿no? Pero pues dentro del tema de los condominios pues hay muchísimas factores involucrados, o que hay requisitos pues. Para poder ser aprobado por un préstamo. Entonces, David, cuéntanos un poquito cómo es el proceso, pues, ¿no? Para calificar para un condominio. Bueno, básicamente los condominios, en teoría, se pudiesen comprar con tan solo un 5% de down payment. Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente la mayoría de los condos, especialmente aquí en el sur de la Florida, no cumplen los requisitos o los guidelines establecidos, como es la concentración de inversionistas o la más típica, que es que no tienen reservas. Entonces, ¿qué pasa? Se les agrega un problema adicional, que es que les exigen los bancos, para poder minimizar el riesgo, dar hasta un 25% de down payment. Entonces, muchas veces esas transacciones se pierden, o se le dice a los clientes, mire, usted lamentablemente no puede comprar ese condo que usted quiere, que es para el que usted califica, que está en el orden del precio al cual usted puede comprar, porque no tengo ese 25%. Entonces, David, antes de seguir adelante, ¿qué son las reservas? Cuando hacen un condo questionnaire, una revisión de un condominio y dicen no tiene reservas, porque nos pasa que cuando estamos buscando una propiedad te lo ponen incluso para evitar perder tiempo. Este condominio no tiene reservas. ¿Qué son las reservas? Sí, bueno, explicado de una manera muy simple, la reserva es un dinero de la cuota mensual que tú pagas a la asociación, que debería guardarse para cubrir los costos de mantenimiento y reparaciones que exige la propiedad. Entonces, a veces los condominios no hacen o no guardan esos recursos en el budget cuando ellos lo presentan, y obviamente los bancos dicen, bueno, mira, el colateral que va a respaldar mi préstamo, el mantenimiento no está garantizado porque no hay reservas. Entonces, esa es básicamente la reservas complicación. para daños mayores y para evitar un special assessment, una cuota especial. Correcto. Si surge algo importante dentro de la propiedad. Correcto. ¿No? Te pongo el ejemplo que cuando los edificios pasan bastante tiempo, o conjuntos que necesitan hacer reparaciones de techo, pinturas exteriores, reparación de ascensores, sistemas hidráulicos, sistemas por ejemplo, de antiincendio. Entonces, cuando viene la ciudad a evaluar, esas reservas deberían garantizarse para hacer esos mantenimientos mayores que son onerosos, ¿sí me entiendes? Entonces, si la propiedad no cuenta con reservas, no puede asumir esos costos, y le van a tener que implementar a los usuarios de ese condominio special assessment y cuotas adicionales. Entonces, eso incrementaría el riesgo para los bancos. Entonces, los bancos prefieren normalmente prestar con más bajo porcentaje a aquellos que sí tienen una administración sana que cubra todas esas contingencias. ¿Okay? Ahora bien, pues como bien dijo él, sabemos que existen pocos condominios en donde puedas entrar con 5%. Entonces, por eso queremos hablar acá de un programa que nos va a explicar David, ¿okay? De cómo hacer para todavía poder calificar para comprar, aún no teniendo pues el 25% para la inicial. Es como un método que se inventaron para poder ayudar a los compradores a poder tener más acceso a propiedades, porque aparte estamos pocos de inventario, ¿no? Entonces, las opciones se reducen cada vez más con las restricciones. Sí, bueno, básicamente la opción, o yo digo el hack para poder solucionar eso, es que hay un programa que se llama el Piggyback, ¿ok? Que es un programa que básicamente el cliente consigue ese 25% que te piden los bancos cuando no hay reservas o el condominio no cumple con los guidelines. A través de el banco el lender le otorga una primera hipoteca por el 75%, y se le hace un HELOC, que es una línea de crédito sobre el equity de la propiedad, de un 15%. Entonces, ese 75 más ese 15, él ya cubriría un 90% de la propiedad, y él tendría que tener solo un 10%. Con ese 15 ya tengo el 25% de down payment. Mira, ¿y de dónde sale ese nombre? ¿Por qué le llaman piggyback? Bueno, el piggyback lo toman de un hecho curioso, ¿no? Pero en los 80 era usual, todos veíamos un transbordador espacial, el Challenger, que colocaban un avión jumbo más grande
y colocaban el transbordador que era más pequeño. Entonces, eso permitía que el avión más pequeño lograse despegar. Entonces, básicamente se toma en el ámbito de las hipotecas ese nombre porque colocamos una hipoteca más grande, una hipoteca más pequeña y así podemos despegar y realizar el préstamo. Entonces, no pierdan esas transacciones porque hay esta opción que los puede ayudar cuando ustedes quieran comprar un condominio. Cuéntanos las condiciones de esa hipoteca pequeña, o sea, cómo funciona esa hipoteca pequeña. Sí, básicamente las exigencias como son 2 hipotecas, obviamente son un poquito más exigentes. Si usted tiene más de 680 de credit score, ¿ok? Y tiene al menos ese 10% de down payment, básicamente creo que son los requisitos O sea, más... verifican que las personas tengan la cuenta al menos el 10% más los gastos de cierre. Correcto. Un crédito mínimo de 680. De 680. Y obviamente el DTI, no, o sea, la relación de deudas e ingresos no debería pasar de un 45% utilizando las 2 hipotecas. ¿Ok? Okay. ¿Qué consejos puedes darle a la gente para que pueda calificar a eso, que trate de bajar sus gastos? Bueno, yo creo que el que esté pensando comprar aquí en el sur de la Florida y no califique para un single family, que estamos hablando ya sobre los 500,000, debería pensar el paso número 1 es tratar de llevar su crédito por encima de 680. Paso número 2, tratar de ahorrar al menos un 10% de la propiedad objetivo. Si usted quiere comprar un condo de 400, tiene que reunir al menos unos 400,000 más gastos de 40,000, perdón, más gastos de cierre para que pueda acceder a este tipo de programas piggyback. Porque lo más seguro es que en el mercado nos vamos a encontrar de 10 condos, 9,5 no tienen... No califica. no tienen reservas o tienen algún Sí. tipo de inconveniente. Y una pregunta, David, ¿ese préstamo pequeño lo puedo pagar antes? ¿Pagas nada más intereses? ¿O tiene penalidades? Cuéntame. Sí, el HELOC, como es un préstamo que es para owner occupied, obviamente ningún préstamo para owner occupied tiene prepayment penalty. Esa segunda hipoteca es como, imagínense que es una tarjeta de crédito con respaldo de tu casa. Tienes un periodo de 10 años que se llama el periodo de draw, que es donde tú vas a poder inclusive pagar y volver a usar. O sea, te queda ese dinero disponible. Wow. Si tú, por ejemplo, haces un HELOC por $50,000, lo terminaste de pagar en 5 años, te quedan esos $50,000 disponibles como una tarjeta de crédito al interés que esté en el momento. Entonces, es un interés variable por esos primeros 10 años, que es el periodo de draw, y a partir del año 10 en adelante hasta el 30 ya se empieza a amortizar. O sea, pero esto solo pagarías solo intereses, no estás amortizando nada. Entonces, y los intereses se cobran sobre el saldo de la deuda como una tarjeta de crédito. Si usted empezó con 50,000 su piggyback y usted la bajó a 30,000, va a pagar intereses nada más sobre los 30,000, sobre el Eso es saldo lo- que usted lo tenga. Eso es lo que te iba a decir. Tú lo puedes pagar más rápido Claro. y también cuando vas reduciendo la cuota pagas los intereses nada más de la deuda que tienes Claro. en el momento, ¿no? O sea, te entró una cantidad importante de dinero, abonaste $10,000 y lo vas reduciendo así. Exactamente, es súper genial porque te permite comprar ahorita, no tengo opción para comprar, no tengo el 25%, hago eso y de repente yo en diciembre espero recibir un bono en mi trabajo. ¿Sí me Voy y entiendes? lo pago. O termino de pagar un carro y lo voy a vender y ya yo tengo pensado comprar otro carro y puedo vender ese carro y lo puedes abonar a ese pago y al bajarte el saldo, pues obviamente quedas pagando muchísimo menos. No, hay personas que tienen propiedades en otros países que de repente están esperando liquidar esa propiedad para reunir completamente el dinero. Ya esto les da un paso adelante y en lo que tú resuelves esa transacción, pues puedes terminar de pagar tu Cancela el deuda. hilo y te queda tu tarjeta de crédito. Libre. Las personas que han hecho eso y me están escuchando saben que terminan amando ese tipo de préstamos porque es una tarjeta de crédito. Mientras las tarjetas de crédito normales están entre el 25 y 30%, un hilo puede estar hoy entre 8 y 10%. Entonces, Sí. Y a mí, para hacer súper, reparaciones y inclusive compras que necesites de emergencia también a le mí sirve en el futuro. Sí, a mí me parece maravilloso y por el hecho también de que puede ser que sea un esfuerzo grande al principio cuando haces la compra, pero una vez que sales del HELOC, también tienes un préstamo que te quedó con unas cuotas más bajitas, ¿ok? ¿No? O sea, el préstamo grande pues no es lo mismo cuando tú tienes un préstamo en donde pusiste nada más un 5% inicial, ¿ok? Y las tasas como están ahora, vas a tener una cuota mensual grande por 30 años. En cambio, si hiciste el HELOC, pues entraste con 25%, la cuota del segundo préstamo quedó menor. Sí, el principal O sea, les a mí queda, yo soy fan es genial de porque ese. también es un factor muy importante que lo estás comentando, le va a quedar más bajo. Entonces, Claro. por donde lo veas es una buena opción. Y te evitas también el seguro de hipoteca, ¿no? Poniendo el Inclusive
esto no es solo voy a hacer un inciso Ajá. también. Por ejemplo, cuando hay personas que quieren comprar, por ejemplo, el Jumbo, una Ajá. propiedad de $800,000, y las condiciones para acceder a un préstamo Jumbo se les hace un poco más complicado, las personas llegan y dicen, bueno, yo voy a dar $80,000 de down payment, ¿ok? O puedo hacer un Hilo y entonces en vez de hacer un Jumbo, hace un préstamo convencional. Utiliza el PIVA también para evitar hacer un Jumbo. Para no O entrar sea, en usas jumbo. el máximo del límite del convencional y haces la diferencia con el Exactamente. hilo. Por ejemplo, si la propiedad te vale $900,000, tú haces un convencional por 720, haces un Hilo por 100,000, ya tengo 820 y yo pongo $80,000 de down payment. Y ya no hago un Jumbo, sino que hago un convencional. Y es porque las condiciones del convencional versus el jumbo en cuanto a tasas de interés es mejor, o sea, ¿cuál? Sí, no tanto eso, tanto sino que eso. los criterios de calificación son un poco más difíciles para Para el Jumbo. Jumbo, Son ¿no? un poco más Claro. complicados, entonces a veces es más simple irse por un convencional. Calificas más rápido para un Sí, es convencional un que poco para un más, jumbo. menos complicado. Cuéntame una cosa, ¿y ese HELOC se puede usar para los que ya tienen propiedades y han ganado un equity? Porque sabemos que las propiedades se han revalorizado un montón en los últimos años y entonces las personas le da un poquito de temor vender la propiedad porque no saben qué van a comprar, pero tienen un buen equity. ¿Qué recomiendas tú para ese tipo de...? Bueno, ese tipo de Hilo se llama standalone, o sea que no es un Hilo, es un Hilo que no está asociado a una primera hipoteca como este que estamos hablando. Es un Hilo que tú lo haces, es eso que tú acabas de mencionar, una persona que ya tiene su propiedad libre o alguien que tiene una hipoteca que ya tiene 60, 70% de equity, puede utilizar esos fondos del Hilo para no refinanciar su propiedad porque la tiene al 3, al 4% de interés y no quiere perder esos beneficios de esa hipoteca a tan bajo costo. Por eso le digo, hago un warning aquí, una advertencia, el Hilo se va a poner de moda. Claro que sí. Sí, Sí. y lo vamos a poner de moda. Sí. Sí, Entonces las personas sacan, como decir, una línea de crédito de sí, su una casa. línea de crédito sobre el equity de su propiedad. Y eso les da paso a poder reinvertir ese dinero Sí. en otras propiedades. Te pongo un ejemplo, yo tengo un cliente que tiene una casa que vale 1.200.000, su mortgage ahorita es de $400,000, lo tiene al 4.5%, él necesita un dinero para ampliar una planta que él tiene en otro país y le sacó $300,000 en un Hilo de su propiedad al 9%, mientras en ese país le estaban cobrando 16%. Entonces él hizo una inversión con ese dinero. ¿Sí me entiendes? Claro, porque Sí. tenemos, por ejemplo, un cliente en particular que tiene una buena propiedad, que la compró en el año de la pandemia con un interés de esos que era... 2.5 pagó, Exacto. una cosa así. Y quieren comprarse ahora una casa más grande porque la familia creció y con piscina y todo eso, pero tampoco quieren vender la casa porque tienen unos beneficios, pero Claro. necesitan eso para parte del down payment y Down no payment. caer en un préstamo jumbo. Claro. Entonces lo que tú recomendarías es que hagan un préstamo stand-alone, dijiste. Sí, un Hilo de standalone Hilo. para Ajá. que puedan Completar tener para el dinero bien sea para un down payment o bien sea para otro tipo de cosas. ¿Entiendes? Exacto. Y pongan la renta que también le Bueno, sumaría. Convierten eso en su propiedad de inversión. Exacto. Que yo creo que eso es lo que va a pasar en el mercado y creo que es una de las crisis que vamos a tener de inventario porque la mayoría de las personas, yo les comentaba antes de entrar acá, off the record, que más del 91% de las hipotecas está a menos de 5%. Entonces, el incentivo, la economía se mueve por incentivos. Los Claro. incentivos de las personas ahorita en vender la propiedad que tienen a un 3% en un mortgage para Comprar otra. y comprarse otra a una tasa más alta, es más negocio convertir esa propiedad en propiedades de inversión y más bien adquirir la nueva con las nuevas condiciones. Con las nuevas condiciones, sí. Exacto, entonces porque ahorita estamos viviendo es un problema de inventario en Miami. Hay muchas especulaciones de que si los intereses van a bajar, que el mercado va a cambiar, pero realmente no hay inventario. Entonces todo se está dando para que si sucede el milagro de que las tasas bajen y sean súper más atractivas que ahora, pues va a venir una guerra nuevamente de ofertas compra como de en la propiedades pandemia. porque no hay suficientes propiedades a la venta para la cantidad de demanda que hay en la ciudad ahora. Y hemos visto en las gráficas que tú eres experto con los estudios Sí. y las estadísticas, el comportamiento que ha tenido la ciudad de Miami versus los Estados Unidos en general y dentro del mismo sur de la Florida, ¿no? Que nos Sí. estabas comentando que, bueno, que también en el sur de la Florida hay ciudades que se están comportando distinto a Miami. Sí. El real estate hay que verlo como algo local. No es lo mismo. No podemos ni siquiera hablar de estados, porque Sí. cada estado y cada condado, inclusive dentro de cada condado, cada ciudad,
No es lo mismo dentro de Miami-Dade Doral que Coral Gables, Sí. que Homestead, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hilar muy fino cuando tú haces análisis de lo que sí es un común denominador, especialmente en el sur de la Florida, es que hay un déficit de inventario. Yo he presentado en talleres, en exposiciones, en la última década se dejaron de construir casi entre 5 y 6 millones de propiedades. Wow. Los constructores aprendieron de la lección de lo que le pasó en el 2008. Gran parte del problema en el 2008 fue que si tú ves la data de construcción de 2004, 2005, 2006, la construcción excedía entre 20 y 30% la demanda que había de propiedades, la formación de hogares, que es lo que realmente determina cuántas casas deberíamos construir. Entonces ellos dijeron, bueno, no construimos más casas y pasamos 10 años. Entonces imagínense recuperar esos 5 o 6 millones de propiedades bajo las condiciones actuales. Entonces creo que los que están pensando en que las propiedades van a bajar, y especialmente aquí en el sur de la Florida, yo no contaría con eso. No lo veo venir tampoco, sí. Y sin contar que, bueno, pues es como tú dices, es un juego de oferta y demanda. Y no solo estamos hablando de un mercado local, es que Miami sigue siendo, ¿sabes?, país trendy pues para inversionistas de todas partes del mundo. Sí. ¿Okay? Y empezando con otras ciudades dentro de los Estados Unidos como tal, pues, ¿no? Que siguen moviéndose, migrando acá a Miami, y sin contar pues gente de Latinoamérica, gente de Europa, gente de Asia, ¿no? Eso es lo que quería preguntarte. Según tu punto de vista y que tú trabajas con muchísimas clientes, ¿qué crees tú que ha sido el atractivo más grande que ha hecho que tantas personas de diferentes partes del mundo, incluso gente dentro de los Estados Unidos, haya querido venirse a Miami? Bueno, mira, Miami poco a poco se ha ido convirtiendo primero en una ciudad de, vamos a decirlo así, de moda, en el sentido de que grandes marcas de construcción y de como la Fórmula 1, como marcas de lujo, han empezado a construir. Entonces, eso ha llamado mucho la atención. Segundo, el tema de los incentivos fiscales que presenta la Florida. ¿Okay? Tercero, los cambios que hubo post-pandemia a nivel de lo que es el trabajo, de cuando las personas ya pueden optar por trabajar desde remoto. Entonces dice, bueno, mira, yo vivía en una ciudad, no sé, Michigan, con frío, tengo un buen salario, me puedo venir a Miami, donde tengo toda la cultura gastronómica, tengo el Fórmula 1, tengo el clima, entonces eso ha causado que haya una migración muy fuerte interna, y obviamente el tema de la crisis especialmente en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, porque a veces uno cree que Miami es solo para latinos, que se habla de que es la capital de Latinoamérica, que yo también estoy de acuerdo que es muy cierto, pero también es impresionante cuando tú vas a las datas. Aquí están llegando mucho personal europeo, ruso, de Europa del Este, o sea, muchísima gente. Hindú. Muchísimo. Impresionante cómo están mudándose hindú para... No, nos llamaba mucho la atención porque siempre que visitamos un proyecto nuevo y todas esas cosas, pues tratamos de enterarnos, empaparnos un poco quiénes son los principales compradores de esos proyectos, y cada vez es más y más personas de otro continente, ¿no?, que quieren tener una propiedad acá en Miami, porque sin contar todos los beneficios que dijiste antes, la ubicación geográfica que tiene Miami está increíble, que hay vuelos directos para casi todas partes del mundo. O sea, no es lo mismo que si vives en California y tienes que agarrar 5 conexiones para llegar a tener unas vacaciones en México, por ejemplo, ¿no? Aquí te movilizas, te desplazas muy rápido para todos lados prácticamente. Sí, Miami tiene muchísimas bondades, de verdad. Y yo creo que esto es imparable. Y bueno, ya hemos visto pues en tema de rentabilidad, ¿okay?, para los inversionistas, todos los que son propiedades para renta, pues desde el 2020, ¿sabes?, para acá, de pandemia para acá, pues los inversionistas han hecho muy buen dinero, pues que las rentas pues se incrementaron enormemente. Entonces los cap rate pues sumamente interesantes con respecto a otros países también. Sí, y un dato interesante, ¿no? A veces tú puedes ver picos de éxito. Por ejemplo, ciudades como Tampa. Bueno, sí, Tampa en los últimos años tuvo un comportamiento bastante notable, creció bastante las propiedades. Pero es que sistemáticamente en Miami, si tú analizas los últimos 63 años, la tasa de revalorización de la propiedad es 4.45. O sea, cuando un dato tiene más tiempo, es más estable. Claro. Entonces, llueva, trueno, relampaguee, tú sabes que por cada $100,000 que inviertas vas a tener entre $4,000 y $5,000 de retorno anuales. Entonces, seguro.
Ojo, esto estoy hablando de la data histórica, porque si nos vamos a los últimos 5 años, No. 8.4 ha sido Sí. el promedio de revalorización, Sí. el doble de la histórica. Una situación aislada que creemos que se va a corregir, Claro. se va a estabilizar un poco, no se va a disparar tan rápidamente como del tiempo de la pandemia para acá, pero no creemos en nuestro punto de vista que va a bajar. ¿Cómo Sí, es? fíjate que el forecast de MBS Highway, que es uno de los programas de inteligencia de negocio que nosotros utilizamos para ver estos datos, hablaban de que el promedio de revalorización este año iba a corregir al 3.5 y fíjate que la última data es 5.3, o sea, superó 2% las expectativas. De hecho, Miami está número 1 a nivel nacional en revalorización este año, 2023. Y se va dado por lo mismo que dijo André. Por lo mismo. Es un tema Sí. de oferta y demanda. Si no tenemos inventario, es imposible que bajen las estadísticas porque hay necesidad de comprar, de vivir en un lugar, de ser propietario, sobre todo con las rentas tan altas que hay. No hay inventario y hay mucha demanda. Hay mucha demanda. Por eso que a veces yo escucho clientes que dicen, no, yo voy a esperar que las tasas bajen. Pues yo les tengo una mala noticia a los que están esperando que las tasas bajen. Por cada 1% que bajen las tasas, son 4 millones de compradores que se suman a la competencia. Entonces, si ahorita se nos hace difícil conseguir una propiedad, Sí. proyéctense con 4 millones más de personas buscando casa. Nosotros no queremos vivir ese Sí, escenario, ya lo vivimos, sí, ¿sabes? sí. En la pandemia. Y hablando de ese tema de las tasas, ¿cuáles son las proyecciones, ¿sabes? Para cierre de este año con respecto a los incrementos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, la Reserva Federal, y es entendible, o sea, la Reserva Federal fijó una posición, una línea muy clara. Ella tiene dos objetivos. Uno, llevar la inflación al 2%, y la otra es que no le pase lo que pasó en los años 70. En los años 70, si a lo mejor la gente no recuerda, pero si ustedes revisan data, aquí llegamos a tener a finales de los 80 tasas hipotecarias del 18%. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que ya tenían control de la inflación y empezaron a relajar las condiciones crediticias, empezaron a relajar las condiciones de liquidez, y eso causó eso. Entonces, cuando evaluamos cuál fue el componente que influyó más en este descenso de la inflación que veníamos experimentando este año, ¿cuál fue? La bajada de las energías. Cualquiera que haya puesto combustible ahorita se está dando cuenta que qué está pasando con la energía, está volviendo a subir. Por eso la Reserva Federal en su último meeting volvió a aumentar 1/4 de punto. Entonces, yo creo que hasta que el tema de la energía no se resuelva y la inflación no dé una señal clara de descenso, van a continuar. Yo creo que en septiembre van a subir otro 1/4 de punto. Entonces, la recomendación de nosotras, y también porque nos alimentamos de la información que nos dan los lenders y todos los profesionales que están en la industria, es que si tienes las condiciones dadas para que compres ahora, hazlo. Si bajan las tasas de interés, se Puedes refinancia refinanciar. y puedes posicionarte mejor. Pero si vienen y bajan las tasas de interés, las propiedades van a subir de precio, va a haber guerra otra vez como en el momento de la pandemia y va a ser dificilísimo poder comprar una propiedad. Correcto. Mira, yo siempre le digo a la gente, no hay un momento ideal para comprar la propiedad. Y lo voy a poner en un ejemplo claro. En la pandemia, las personas decían, no, yo le decía, pero compra, las tasas están demasiado, te están regalando el dinero prácticamente. Tiene la inflación al 4 y pico % y las tasas al 3, o sea, es dinero gratis. Y la gente decía, no, es que los precios están muy caros. Entonces siempre hay un pero. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces ahora los precios se han estabilizado, pero la entonces tasa ahora es está que la tasa está alta. Nunca van a tener una condición. ¿Sí me entiendes? El que compró en la pandemia, y los que estén escuchando esto y compraron en la pandemia, saben de lo que les estoy hablando. Sí. ¿Cuánto compraron su casa en el 2020, 2021 y cuánto vale ahorita? Yo tengo un caso particular. Tengo un primo que compró una casa en 400 en 2020, ahorita vale 700. Imagínate si él hubiese esperado, no, es que el precio está muy caro. O sea, Y sabes que muchas personas, o sea, creen que podremos volver a vivir una situación como esa. Es demasiado especulativo pensar, ojalá que no, porque tendríamos que vivir otra pandemia. Entonces, como dijo André, las condiciones para comprar es cuando tú como persona estás calificado para hacerlo. O sea, tienes un buen trabajo, tienes crédito, o sea, calificas para comprar una propiedad, ¿no? Entonces, Sobre todo los que viven rentados, déjenme informarles que están pagando un 100% de interés en este momento porque están pagándole la hipoteca al propietario de donde están viviendo. Entonces, prepárense. Sabemos que no todo el mundo puede comprar inicialmente, que hay que vivir un tiempo rentado. Prepárense con las recomendaciones que nosotros siempre les damos o que les dan los lenders con
con The PRMG, que siempre nos están dando datos Tips. importantes y tips para que logren ese objetivo financiero, porque además se ha demostrado que es la única manera de hacer patrimonio, de crecer en riquezas, de en algún momento tener hasta incluso libertad financiera, ¿no? Sí, si tú pasas 20 años rentado, al cabo de 20 años no eres dueño de nada. Exacto. Si tú compras hoy, dentro de 20 años vas a ser dueño de un equity y tu propiedad va a crecer en valor, vas a tener algo. Va a tener sentido todo eso que te paras todas las mañanas a trabajar y luchar, va a tener un objetivo, porque dice, bueno, trabajé 20 años y yo no soy dueño de nada. Yo no logro entender al que piensa así, pero lo respeto, pues cada quien tiene su... Sí. Sí, Pero sí, si lo ves desde un punto de vista financiero, comprar un inmueble es algo que va a incrementar tu patrimonio y te va a dar una tranquilidad desde el punto de vista emocional, porque creo que una de las cosas más importantes es decirle a tu familia, este techo es nuestro. Yo creo que eso, yo nada más por ese motivo compraría, para darle esa sensación a mi familia de seguridad y tranquilidad. Y es una forma de ahorro inclusive, ¿ok? Y es o sea, digamos que todas las inversiones que puedes hacer, tú también como lender y como asesor financiero, porque yo digo que David es un asesor financiero, también puedes invertir en muchísimas cosas, puedes invertir en bonos, puedes invertir, ¿sabes?, en cripto y tal, pero el real estate definitivamente sigue siendo una de las inversiones más seguras, pues, y bien versátiles, o sea, puedes hacer muchas cosas con el real estate, ¿no? Sí. Según cómo vaya el mercado, puedes comprar, puedes vender, puedes rentar, ¿no? No, y el poder de apalancamiento que tú tienes, porque Exacto. fíjate este número, si tú agarras una persona que compre un préstamo FHA con 3.5% de down payment, una propiedad de $300,000, esa persona va a empezar a ganar sobre un capital de $300,000 todos los años, una revalorización, en el caso de Miami, de 5-8%. Es como si tuvieses $300,000 En el colocados en banco. un fondo de inversión. Porque tu casa no se revaloriza por los $9,000, $12,000 que tuviste de down payment. Tu casa se revaloriza por el valor full de la propiedad en el mercado. ¿Entiendes? Correcto. Entonces, es como si estuvieses comprando un fondo de inversiones de 300, de 400, de $500,000, sobre el cual vas a ganar 4 o 5% todos los años. No, lo más interesante es que, por ejemplo, entre los beneficios que hablabas antes, aquí en la Florida no tienes un límite de edad, que en otros países, si pasas de 60 años, por poner algo, no te hacen préstamos. Aquí cualquier persona puede calificar a un préstamo si financieramente cumple con los requisitos, ¿no?, del banco. Sí, Entonces eso es súper. sí. Casualmente yo le estoy haciendo el préstamo a un señor ahorita de 82 años. Wow. Sí. No hay, por ley no puedes discriminar por razones de edad. No pasa nada. Exacto, bueno, y porque al final del día, pues, el garante pues, que tiene el banco es la propiedad. La Si tú propiedad. dejas de pagar la propiedad, pues te la quitan y el banco se queda con ella. Claro, así es. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte a nuestro canal. Y si estás listo para invertir en tu próxima propiedad en la Florida, visita nuestra página web lasandreinas.com para agendar una asesoría privada y personalizada con nosotros. Conversamos pronto.